La Revolución Mexicana, un periodo tumultuoso entre 1910 y 1920, estuvo marcado por una guerra de guerrillas intensa y brutal. Entre los muchos grupos involucrados, los zapatistas, liderados por Emiliano Zapata, lucharon ferozmente por reformas agrarias y justicia para los pobres rurales. Sin embargo, el impacto psicológico en estos soldados fue profundo, llevando a lo que ahora se conoce como la epidemia de locura zapatista. En este video, exploramos las consecuencias psicológicas, los tratamientos psiquiátricos primitivos aplicados y el impacto duradero en la memoria cultural y la sociedad. El combate implacable y las duras condiciones enfrentadas por los soldados zapatistas llevaron a colapsos psicológicos generalizados. Estos combatientes estuvieron expuestos a un estrés severo, que se manifestó en diversas formas de angustia psicológica. Muchos soldados experimentaron ansiedad aguda, pesadillas y hipervigilancia. La constante amenaza de muerte y la imprevisibilidad de la guerra de guerrillas los mantenían en un estado de miedo y estrés perpetuo. Esta condición, conocida hoy como reacción al estrés de combate, causó una tensión psicológica severa en los soldados. Los soldados estaban constantemente en alerta, temiendo emboscadas y ataques. Esta ansiedad a menudo iba acompañada de síntomas físicos como palpitaciones, sudoración y temblores. Muchos soldados revivían eventos traumáticos a través de pesadillas vívidas y flashbacks, lo que interrumpía su sueño y los dejaba exhaustos. La necesidad de mantenerse alerta en todo momento llevó a la hipervigilancia, donde los soldados siempre estaban en tensión, anticipando el peligro incluso en ambientes seguros. El movimiento zapatista operaba principalmente en el estado de Morelos, una región en el sur de México caracterizada por sus paisajes rurales y comunidades agrícolas. El terreno difícil y la falta de infraestructura añadían desafíos adicionales para los soldados. La paranoia extrema era un síntoma común. Los soldados frecuentemente sentían que estaban siendo observados o atacados por espías enemigos. Esta desconfianza extrema a menudo los llevaba al aislamiento social, distanciándose incluso de sus compañeros. Muchos soldados creían que las fuerzas gubernamentales habían infiltrado sus filas. Temían la traición desde dentro, lo que creó un sentido generalizado de desconfianza. Algunos soldados desarrollaron supersticiones y creían que estaban malditos o perseguidos por espíritus de los muertos. Estas creencias a menudo eran alimentadas por el trauma de ver morir a camaradas en batalla. Existía una creencia generalizada de que el gobierno tenía ojos en todas partes, lo que llevaba a los soldados a sospechar incluso de las interacciones más inocentes. Los registros históricos sugieren que una porción significativa de las fuerzas zapatistas, que contaban con miles de miembros, fueron afectadas por estos problemas psicológicos. Las cifras exactas son difíciles de precisar debido a la falta de documentación sistemática, pero los relatos contemporáneos y los registros militares indican una crisis de salud mental generalizada entre las tropas. Los tratamientos psiquiátricos disponibles durante la Revolución Mexicana eran rudimentarios y a menudo perjudiciales. Estos métodos reflejaban la comprensión limitada de la salud mental de la época y con frecuencia empeoraban las condiciones de los soldados. Los episodios psicóticos eran prevalentes entre los soldados, caracterizados por alucinaciones y delirios. Las duras condiciones del combate, combinadas con un cuidado psiquiátrico inadecuado, significaban que las condiciones de muchos soldados empeoraban con el tiempo. Los soldados informaban ver fantasmas de camaradas caídos o escuchar voces que les advertían de peligros. Estas alucinaciones eran vívidas y a menudo aterradoras. Los delirios, particularmente de persecución, eran comunes. Los soldados creían que estaban siendo perseguidos o conspirados por enemigos invisibles, incluyendo espías del gobierno o fuerzas sobrenaturales. Los tratamientos psiquiátricos disponibles eran rudimentarios y a menudo perjudiciales. El aislamiento, las restricciones físicas y la terapia electroconvulsiva sin anestesia eran prácticas comunes. Estos tratamientos reflejaban la comprensión limitada de la salud mental y a menudo causaban trauma adicional en lugar de proporcionar alivio. Los soldados que mostraban síntomas psicológicos severos a menudo eran aislados en espacios pequeños y confinados.
Esto tenía la intención de protegerlos a ellos y a otros, pero a menudo conducía a un aumento de la paranoia y la angustia. Para manejar el comportamiento agitado o violento, se utilizaban restricciones físicas como cuerdas o correas improvisadas. Este método era doloroso y humillante, contribuyendo a un daño psicológico adicional. Un tratamiento particularmente brutal era la terapia electroconvulsiva, o TEC. Administrada sin anestesia, los soldados eran sometidos a descargas eléctricas en un intento de aliviar sus síntomas. El dolor y el trauma de este procedimiento a menudo resultaban en pérdida de memoria, confusión y aumento de la ansiedad. Se colocaban electrodos en las sienes del soldado y se pasaba una descarga eléctrica a través del cerebro. Esto se hacía sin ningún tipo de anestesia o relajantes musculares, causando un dolor intenso. Los soldados a menudo experimentaban una desorientación y confusión severas después de la TEC. La falta de cuidado de seguimiento significaba que cualquier alivio temporal era de corta duración, y el impacto a largo plazo a menudo era perjudicial. Se utilizaban sedantes y otros medicamentos fuertes para calmar a los soldados que sufrían de ansiedad severa o ataques de pánico. Estos medicamentos a menudo se administraban por la fuerza, lo que llevaba a la letargia y a la incapacidad de funcionar efectivamente en combate. Los sedantes comúnmente utilizados incluían opiáceos y barbitúricos, que eran fácilmente accesibles pero altamente adictivos. Los medicamentos a menudo se administraban en clínicas improvisadas por personal no capacitado. Los soldados tenían poca opción más que cumplir, y el uso excesivo de estos medicamentos llevaba a la dependencia y a complicaciones de salud adicionales. El sufrimiento psicológico de los soldados zapatistas se ha convertido en parte de la narrativa más amplia de la Revolución Mexicana. Estas historias han sido transmitidas a través de generaciones, moldeando la memoria colectiva del conflicto. Los relatos de valentía y sacrificio están entrelazados con las luchas psicológicas enfrentadas por los soldados. Esta doble narrativa de heroísmo y tragedia ha tenido un impacto duradero en la memoria colectiva de la Revolución Mexicana. El trauma experimentado por los soldados zapatistas afectó a sus familias y comunidades. Este trauma transgeneracional ha influido en las actitudes contemporáneas hacia la salud mental, contribuyendo al estigma continuo y a la necesidad de una mejor atención de salud mental. El legado de los zapatistas continúa influyendo en los movimientos de resistencia modernos y en la defensa de la salud mental en México. Comprender el contexto histórico de sus luchas ayuda a abordar los desafíos actuales de salud mental y a promover una atención más compasiva para quienes son afectados por el trauma psicológico. La epidemia de locura zapatista destaca el severo impacto psicológico del conflicto prolongado y la importancia de una atención de salud mental compasiva. Al recordar las luchas de estos soldados, honramos sus sacrificios y aprendemos valiosas lecciones para el futuro. Gracias por ver. Si encontraste este video informativo, por favor, deja un me gusta, suscríbete y comparte tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos mantener vivas estas importantes historias y continuar la lucha por una mejor atención de salud mental para todos.